Apocalipsis capítulo 17, versículos del 1 al 7 nos dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Hasta aquí vamos a leer. ¿Por qué te asombras? El capítulo que estamos considerando nos expone, como es habitual en este libro de Apocalipsis, a un número importante de símbolos, porque es el formato literario que tiene asumido este libro o esta gran carta. Pero en este capítulo él mismo nos va a ir explicando el significado de cada uno de los misterios que van apareciendo y que lo vamos a ir encontrando al final del capítulo 17. Por otra parte, en este capítulo podemos ver una exposición nuevamente de lo que estamos estudiando hasta ahora, es decir, el evento de la redención que culmina en la segunda venida de Cristo, visto desde diferentes ángulos. Este capítulo nos vuelve a mostrar otra perspectiva distinta de la llegada de nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida y los momentos previos a la segunda venida de nuestro Señor. Vamos a estudiar en parte versículo a versículo este texto, y luego vamos a ver cómo conecta con otros textos de las Escrituras para sacarle el significado real de lo que nos quiere exponer. Primeros 2 versículos: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Aquí se nos está hablando de una mujer a quien se identifica con una ciudad. La ciudad es Babilonia, Babilonia la grande. Se le define con el nombre de gran ramera por las atribuciones y detalles que se muestran de ella, y sobresale entre todos los detalles de su personalidad su gran poder seductor. Esto es lo que sobresale de una manera bastante impresionante. Es la identificación de Babilonia con el símbolo del mundo en el que vivimos. El mundo en el que vivimos, igual que Babilonia, posee encanto, primera potencia del mundo, posee riqueza, nadie era más rico que el rey de Babilonia, posee lujo, los palacios de Nabucodonosor eran inmensos, llenos de todo tipo de riquezas, posee seducción. Todas aquellas que servían en los templos eran mujeres que ejercían realmente de prostitutas, sumas sacerdotas dentro de los templos paganos, pero que ejercían un oficio de prostitución. Es decir, estamos hablando de cada uno de los deleites que el ser humano puede imaginar. Todo lo que el corazón del ser humano pudiera desear, Babilonia te lo da. La iglesia oficial que se nos anuncia a lo largo de esta gran carta, estamos viendo cómo ha sido contaminada por la bestia, cómo ha sido contaminada por el poder de la gran ramera que corresponde al mundo y a sus modas de pensamiento. Esto es lo que seduce a la iglesia, esto es lo que encandila a la iglesia, que en vez de ser luz para el mundo, es el mundo quien se introduce dentro de la iglesia y la deja completamente desbaratada en todos los planes y propósitos que debería tener. Así nos encontramos como la iglesia oficial está sometida a tal engaño que no se da cuenta de que está engañada. Y esto es por una sola razón: no piensa. Vosotros sabréis, si venís de una corriente evangélica, que los evangélicos creen que están aquí como los champiñones, por generación espontánea. ¿Cuál es nuestro histórico? Nadie sabe cuál es la historia de los evangélicos. Nadie sabe cuál es la historia de los protestantes. Nadie sabe de dónde venimos. Y cuando tú te pones en una iglesia que lleva años en una ciudad como la nuestra, como en Madrid, y empiezas a hablar de historia, todos te miran con ojos como platos porque no tienen ni la más remota idea de dónde venimos, cuáles son nuestros antecedentes. Como no se estudia la historia, no se conoce de dónde se viene,
y por lo tanto uno no puede saber quién es, ni qué es lo que está pasando, ni a dónde vamos, porque se desconoce de dónde venimos. Por otra parte, fijaos cómo la totalidad de los católicos no quieren aceptar lo que las Escrituras muestran con claridad. Este es el gran poder seductor de Babilonia. Uno de sus objetivos fundamentales es que la Biblia no tenga autoridad. Y en la Iglesia de Roma la Biblia no tiene autoridad. Para eso tenemos el catecismo. Claro, la Biblia ya no nos interesa. La Iglesia de los primeros siglos es irreconocible al lado de la que ahora está organizada. Si vamos a la Iglesia católica antigua y la comparamos con la Iglesia católica de hoy, bueno, cualquier parecido es simple coincidencia, pero no se parece absolutamente en nada. Lo más triste es que esto no forma parte de un proceso evolutivo. Y así nos encontramos a muchos dentro de las iglesias evangélicas que dicen, bueno, es que esto lo que decía Pablo en el siglo I no tiene nada que ver con el siglo XXI en el que estamos, porque es que nosotros ya somos inteligentes. Claro, Pablo no lo era. Por eso nosotros, con un proceso evolutivo, social, hemos llegado a otros puertos distintos a lo que nos enseñan las Escrituras. Pero fijaos que las ciencias exactas no evolucionan. Es decir, en el siglo I, en el siglo -3 y en el siglo -6, 2 y 2 eran 4. Y hoy en el siglo XXI resulta que 2 y 2 también son 4. Es decir, las ciencias exactas no evolucionan. Lo que es lo que es. Y las mismas reglas se aplican a las Escrituras. Muchos atribuyen las diferencias que hay y los conceptos distintos de lo que se expone hoy en las iglesias a un asunto meramente de evolución, pero se engañan por completo. Es decir, es querer engañarse. La situación que tenemos es que la iglesia oficial de hoy se levanta como una caricatura de la iglesia del pasado. Es una caricatura realmente. La iglesia oficial, tanto la católica en su totalidad como la evangélica en su mayor parte, está en las antípodas de las doctrinas que llevaron a la muerte a muchos creyentes. En las antípodas. Hoy nadie moriría por lo que murieron muchos miles de nuestros antepasados, lo cual nos debería llevar a la reflexión. Es tan terrible, de tal alcance este poder de engaño que afecta a todos los ámbitos de la vida, que no hay nada que se libre de esta gran Babilonia. Lo ocupa todo. Todos los ámbitos, todas las áreas, todo lo que entra dentro de la vida del ser humano está ocupada por esta gran Babilonia. Y tiene tal capacidad de seducir que somete a las conciencias y las moldea como quiere, porque es la moda. Y uno no está exento de vivir fuera del contexto social en el que ha nacido. Esta es la introducción que encontramos aquí de lo que hace la gran Babilonia. Versículo 3: me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Evidentemente, si esto lo tomásemos de forma literal, nadie sería engañado, porque claro, ¿quién nos va a engañar con una bestia que tiene 10 cabezas y 7 cuernos? Todos saldríamos espantados corriendo. Lo he dicho al revés, 7 cabezas y 10 cuernos. Todos saldríamos espantados corriendo e identificando rápidamente a aquel engendro que viene a matarnos. Claro, así cualquiera se defiende. El asunto es que, como Satanás no es tonto, y nosotros parece que sí, presenta todo su armamento para seducir de manera que tú no te enteres que te está seduciendo. Eso es el engaño. Porque si no, no sería un engaño. Ese es el engaño. En nuestro texto, el versículo 3, entendemos que se puede referir al contexto que se cita en Isaías 21 para el término de desierto. Este pasaje menciona un desierto del que sale un invasor que va a causar la caída de Babilonia. Siempre el escritor, el Señor, cuando le dicta esto a Juan, está pensando en todo lo que pasó con Babilonia y su pueblo y todo lo que Babilonia hizo para cautivar la mente y el corazón del mundo. Si nos vamos a Isaías capítulo 21, vamos a leer allí 2 versículos también, 3. Isaías capítulo 21 es una profecía que viene sobre el mar, sobre el desierto, y que tiene que ver también, enlaza con la profecía que aquí está exponiendo Juan. Isaías 21, profecía sobre el desierto del mar. Como torbellino del Negev, así viene del desierto de la tierra horrenda. Visión dura me ha sido mostrada. El prevaricador prevarica y el destructor destruye. Sube Oelán, sitia o media, todo su gemido hice cesar. Y luego el versículo 9. Y aquí vienen hombres montados, jinetes de 2 en 2,
Después habló y dijo: cayó, cayó Babilonia, y todos los ídolos de sus dioses quebrantó en tierra. Esta es la destrucción de Babilonia. Vinieron jinetes, como sabéis, pasaron por debajo del río que se quedó seco, y entonces tuvieron acceso fácil a la ciudad, y Babilonia cayó. Babilonia la grande, la gran ramera, cayó. Dice Hendriksen: tanto en Isaías como en Apocalipsis el desierto es fundamental para la visión. Aunque en Isaías la visión sale del desierto, en tanto que en Apocalipsis el profeta es llevado al desierto para ver la visión. Pero el final es el mismo: la destrucción de Babilonia, que se llevó a cabo de forma literal en cuanto al imperio caldeo, y que se llevará a cabo de forma literal en cuanto al imperio de este mundo, en cuanto al mal que hay en este mundo. Se nos aporta, fijaos, la identificación de lo que representa el mal. La bestia tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Ya sabéis que los números en Apocalipsis no están por casualidad. Tiene 7 cabezas. El 7 es un número completo. El 10 es un número pleno. 7 cabezas nos muestran una inteligencia superior para concebir el engaño. Los 10 cuernos representan poder, un poder pleno para llevar a cabo su propósito. Por lo tanto, tiene unas armas poderosas. Tiene unas armas increíblemente poderosas. Este es el mundo en el que vivimos. Esta es la situación en la que estamos. Es un engendro diabólico perfectamente orquestado, al que le ha sido dado por parte de Dios un poder descomunal para llevar a cabo su obra perversa. Dios ha permitido que esto ocurra. Es imposible no sucumbir ante tan terrible poder del enemigo. Es imposible presentarse en batalla. Pero no olvidemos que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Esta es la batalla que se está llevando a cabo. Sigue describiendo a la bestia con el color que la envuelve. El griego de este texto emplea una palabra diferente para el color rojo, que nosotros traducimos como escarlata, y es representado por una parte haciendo énfasis en el engaño del pecado que la envuelve por completo. Y vamos a ir viendo en las figuras del mal pinceladas que quieren copiar a la figura del bien, que es Cristo. Es decir, si Cristo por su sangre nos salva, aquí por la sangre de la bestia lleva a muchos a la condenación. Va envuelta en un color rojo, no es sangre, es un color rojo que simila la sangre. También significa pompa y poder. Cuando estaban llevando a nuestro Señor a juicio, los soldados romanos le pusieron un manto real. Pompa y poder. Esto es lo que aquí está identificando a la bestia escarlata. Y por último se describe a la bestia cubierta con nombres blasfemos, dirigidos contra el Todopoderoso. Si os acordáis, en el capítulo 13 veíamos también que allí la bestia tenía un nombre blasfemo en cada una de las 7 cabezas. Pero aquí las cabezas y los cuernos están llenos de nombres que tienen el propósito de ridiculizar a Dios, menospreciar su palabra, perseguir a la Iglesia e intentar por todos los medios derribar el reino de Cristo. Esto es el propósito de este engendro diabólico que es el mundo en el que vivimos. Solo tenemos que prestar atención a la situación en la que ha estado la Iglesia a lo largo de los siglos y veremos la tremenda batalla que continuamente ha tenido que librar. Por una parte, la Iglesia ha tenido que librar batallas terribles contra la corrupción interna, cuando dentro de la Iglesia se han incorporado personas que no eran creyentes. Y entonces han sido permisivos con todo lo que venía del mundo, porque evidentemente ellos venían del mundo y eran del mundo. Y así dentro de la Iglesia se empezó a colar absolutamente todo tipo de herejías, como ahora estamos viendo en las clases sobre historia de la Iglesia, que tuvieron que ser combatidas con bastante firmeza por parte de los verdaderos creyentes, desarrollando los concilios y definiendo las doctrinas para que las herejías que ya estaban dentro de la Iglesia no pudiesen perdurar. Pero esto ha sido a consecuencia de que no creyentes entraron en la Iglesia para decirle a la Iglesia lo que la Iglesia tenía que pensar. Y por otra parte, también encontramos enemigos externos que van desde los poderes políticos al rechazo social en general que hay para acabar con Cristo y con su pueblo. Y esto es lo que nos encontramos en el mundo en el que vivimos. El versículo 4 nos dice que la mujer estaba vestida también de púrpura y de escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. El aspecto de la mujer no puede ser más impresionante, en el buen sentido.
es de la realeza. Fijaos que no se presenta aquí de una manera que uno le pueda dar aversión y salir huyendo. No, no, no. Se presenta con todo lo magnífico a su alcance. Va vestida con ropajes color púrpura también. La púrpura era un tinte bastante costoso. El historiador Teopompo, también los que están buscando niños, otro nombre más tienen para su arsenal, del siglo IV a.C., escribió: la púrpura para los tintes valía su peso en plata. Para producir 1 gramo de púrpura se necesitaban 9.000 moluscos, por lo que su uso se limitaba únicamente a los artículos de lujo. La realeza solía llevar este tipo de color. Lo hacían también los miembros del Senado romano, los altos dignatarios y, por supuesto, los ricos. Solamente ellos tenían acceso a este color. Pero además de su vestimenta, vemos aquí a la mujer que se adorna con joyas para resaltar su aspecto. Sostiene en la mano una copa de oro que expresa un signo de riqueza y distinción. Es decir, tú en tu casa no tienes una copa de oro para tomar algo en cualquier momento. Hubiéramos esperado que esta copa costosa tuviese alguna bebida realmente deliciosa y refrescante, pero en lugar de ello se nos identifica que está llena de abominaciones e impurezas, es decir, una mezcla de todo lo que constituye un atentado contra los mandamientos de Dios. Todo lo que constituye un atentado contra los mandamientos de Dios está dentro de esa copa. Esta gran ramera ocupa un lugar central en una cultura como la nuestra, que es completamente anticristiana. Bueno, como la nuestra, como la del siglo pasado y como la que recorre siglo a siglo. No podemos ser ignorantes de la invitación que el maligno hace de todo lo cristiano para hacer pasarse por Dios. Ya nos decía el apóstol Pablo que se hace pasar por Dios, se sienta como Dios, habla como Dios y todo el mundo cree que es Dios. Error. Fijaos cómo, si Cristo marca a los suyos por medio del Espíritu Santo, Satanás marca a los suyos con el símbolo de la bestia. Si la Escritura nos muestra a la Iglesia como una novia ataviada, santa y pura, Satanás nos presenta al mundo como una mujer seductora. Siempre vamos a encontrar las antítesis. Si encontramos en la última cena que el Señor toma la copa para que recordemos su sacrificio, aquí también vemos cómo Satanás habla de la copa, pero para acabar con el mundo. Una es para la vida, la otra es para la muerte. Si podemos llamar a la Iglesia madre de los creyentes, esta mujer se llama a sí misma la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Es la madre superior. Por lo tanto, vemos siempre cómo Satanás intenta copiar lo que del Evangelio y de lo que Cristo nos muestra en símbolos. La expresión que hace aquí de copa de oro es una alusión a Jeremías en el capítulo 51, versículo 7 que leímos antes, donde se nos dice: copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que embriagó a toda la tierra. De su vino bebieron los pueblos, se aturdieron por tanto las naciones. Y simboliza la capacidad que tiene para entontecer las mentes. ¿Cómo es posible que alguien de este siglo, si nos vamos 2 siglos atrás, piense de forma completamente distinta? Y si nos vamos 2 siglos adelante, los que vivan dentro de 200 años pensarán de forma completamente opuesta a nosotros. Por lo tanto, esto es lo que hace el mundo. Va con sus modas. Lo que hoy es bueno, mañana es malo, y lo que mañana será malo, al otro será peor, y al otro será lo mejor de lo mejor. Cuando la Escritura nos marca un solo camino. La verdad de Dios es la misma ayer, hoy y por los siglos. Esta es la definición de Cristo, que es el mismo. Y su palabra no cambia. Por lo tanto, las iglesias que hace 200 años se reunieran deberían tener exactamente el mismo mensaje que nosotros. O mejor dicho, nosotros el mismo mensaje que ellos. Y las que se reunieron hace 500 años deberían predicar exactamente lo mismo. Y las que se reunieron hace 1000 años deberían predicar exactamente lo mismo. Porque hay una unidad en toda la extensión de las Escrituras que nos debe afinar nuestro pensamiento. Versículo 5. En su frente un nombre escrito, un misterio. Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Fijaos cómo en Apocalipsis Juan se refiere a menudo a la frente sobre la que se inscribe un nombre. En el caso de los incrédulos, la marca de la bestia. En el caso de los creyentes, el sello del Espíritu Santo. Pero aquí la inscripción en la frente de la mujer es una descripción de sus actividades, que están rodeadas de misterio, pero que están expuestas con bastante descaro, dice Hendrickson. La mujer llamada Babilonia
sentada sobre muchas aguas, que el ángel interpreta luego en el versículo 15, nos va a dar la interpretación de que son pueblos, multitudes, naciones y lenguas, es una descripción simbólica de todos los habitantes del mundo a lo largo de todas las épocas. Aquí se está identificando. Y de esta manera identifica también con el nombre de Babilonia al sistema que opera en este mundo, provocando un conflicto permanente entre los hijos de Dios y los hijos de Satanás. Porque aquí no hay nadie neutral. Aquí el que diga, no, yo no creo en Dios, me abstengo, y tampoco creo en Satanás. No, no, no. Aquí o estás vivo o estás muerto. Pero no estás medio vivo o medio muerto. O estás vivo o estás muerto. Y aquí o eres hijo de Dios o eres hijo de Satanás. No hay más padres. Esta gran ramera, este mundo, esta Babilonia, es la fuente de todo lo malo que se dirige contra Dios. Difamaciones, homicidios, inmoralidad, corrupción, lenguaje obsceno, codicia. Aquí está la madre de todas las rameras, la que enseña. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado, con gran asombro. El sistema de este mundo que está simbolizado en esta mujer trata de controlar las masas, y las controla. Ejerce una influencia tan brutal que dirige las corrientes y modas de pensamiento, y además persigue a quienes han sido redimidos por Cristo. Es decir, no solamente está satisfecha con que controla al mundo, sino que atormenta sin cesar a los santos, mata a los santos si puede, y hace que su sangre se derrame sobre la faz de la tierra. Esto es lo que ya se nos había anunciado antes. Si nos vamos al capítulo 12 de Apocalipsis, vemos aquí cómo el dragón tiene sus dos brazos armados para cumplir este propósito. Capítulo 12 de Apocalipsis, versículos 9 y 17. Allí se nos dice que fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Este fue el objetivo fundamental. No solamente dominar el mundo con sus engaños y seducciones, sino atacar con saña a los hijos de Dios. Ya hemos estado viendo en las clases de historia de la Iglesia cómo en los primeros siglos ser cristiano no era un asunto fácil como hoy. Que muchos dicen, yo soy cristiano, muy bien, ¿y qué haces el domingo? Pues me voy a Carrefour a comprar. Estupendo, es una buena definición de ser cristiano. Pero antes no se tomaban el tema tan alegremente. No era un asunto de creer o no creer en Dios, era un asunto de creer a Dios o no creer a Dios, que es distinto. Era un asunto de vida o muerte. Como recordaréis, hubo 10 persecuciones terribles durante los primeros siglos y a manos del Imperio Romano. La persecución de Nerón, de Domiciano, de Trajano, de Marco Aurelio, de Septimio Severo, de Maximino, de Decio, que estuvimos viendo ayer, de Valeriano, de Diocleciano y de Juliano. Los que estén interesados en empaparse más de lo que pasó durante los primeros siglos de la historia de la Iglesia y de seguir las terribles crueldades que se llevaron a cabo, pueden leer el libro de los mártires de John Fox, que lo tenemos colgado también en la página web, y allí describe de una manera detallada los terribles tormentos que sufrieron nuestros antepasados en la fe de acuerdo a sus convicciones cristianas. Aquí está el cumplimiento de lo que esta mujer tenía. La sangre de todos los santos cae sobre el mundo, las abominaciones que el mundo comete. Tomando un ejemplo de los últimos que hay, leemos esto sobre la 10ª persecución bajo Diocleciano. Dice el libro de Fox: el día fatal fijado para el comienzo de la sangrienta obra fue el 23 de febrero del año 303, cuando se inició la persecución en Nicomedia. Ese día por la mañana, el prefecto de la ciudad acudió con gran número de oficiales y alguaciles a la iglesia de los cristianos, donde forzando las puertas tomaron todos los libros sagrados y los lanzaron a las llamas. Toda esta acción tuvo lugar en presencia de Diocleciano y Galerio, los cuales, no satisfechos con quemar los libros, hicieron destruir la iglesia y no dejar ni rastro. Esto fue seguido por un severo edicto ordenando la destrucción de todas las otras iglesias y libros de los cristianos, y pronto siguió una orden para proscribir a los cristianos de todas las denominaciones. La publicación de este edicto ocasionó una persecución inmediata. No se hacía distinción de edad ni de sexo. Muchas casas fueron incendiadas y familias cristianas enteras perecieron en las llamas, y a otros les ataron piedras en el cuello y los arrojaron al mar.
potros, azotes, espadas, dagas, cruces, veneno y hambre se emplearon en los diversos lugares para dar muerte a los cristianos, y se agotó la imaginación en el esfuerzo de inventar torturas contra ciudadanos que no habían cometido crimen alguno, sino que pensaban de manera distinta de los seguidores de la superstición, como eran los paganos. Cansados de las matanzas, finalmente varios gobernantes de provincias presentaron ante la corte imperial una queja formal por lo inapropiado de tal conducta. Claro, era algo inapropiado. Esto produjo que a muchos se les eximiera de ser ejecutados, pero se permitía de todo por hacerles la vida miserable. A muchos se les cortaban las orejas, la nariz, se les sacaba el ojo derecho, se inutilizaban sus miembros mediante terribles dislocaciones y se les quemaba la carne en lugares visibles con hierros candentes, solo por ser cristianos. Ahora, a nosotros nos dicen en nuestra época: querido hermano, el domingo tienes que ir a la iglesia, si realmente eres un cristiano. Con las cosas que tengo que hacer. El domingo lo voy a dedicar a otra cosa. Hermano, es conveniente que ores a menudo. Me aburre soberanamente orar. Lo dejo para el domingo. Y así, con las pequeñeces de cosas que serían algo natural que debería salir del espíritu cristiano, resulta que muchos de los que llaman cristianos no tienen absolutamente nada de todo esto. Claro, el problema lo tenemos cuando comparamos lo que nosotros hacemos con la vida de los creyentes del primer, segundo, tercer siglo, cuarto siglo, y vemos por qué causas tan sorprendentes como solamente decir que soy cristiano los ejecutaban, y luego lo comparamos con lo nuestro. Pues esta ha sido la situación de muchos cristianos a lo largo de los siglos. Satanás se ha ensañado a fondo llevando el caos y la destrucción. Esto podría tener sentido si los cristianos fueran personas que atentan contra el gobierno civil. Es decir, tenemos a los revolucionarios, a los terroristas, a los anarquistas y a otros istas más que atentan contra el gobierno civil y contra el poder establecido. Los cristianos no. Si los cristianos quisieran quitar a los gobernantes de sus posiciones o privilegios, podría ser entendible que se actuara con firmeza contra los cristianos. Pero los cristianos tampoco hacen eso. Si los cristianos atentaran contra la autoridad civil, o si fueran vagos y maleantes, se podría entender que actuasen contra los cristianos. Pero es que los cristianos tampoco hacen eso. Es gente, generalmente, esforzada, responsable, que mantiene el orden, que busca ayudar a otros, que procura la paz social, que asume principios de autoridad y por lo tanto está sometido a sus gobernantes, y a pesar de todo esto, promoviendo el bien, son los más perseguidos y asesinados por el propio gobierno civil a quien sirve. Es bastante sorprendente. Esto es lo que le produce asombro a Juan. Y por eso dice: y cuando la vi, me asombré en gran manera. Juan se asombra cuando ve el deseo insaciable que tiene la mujer de la sangre de los santos y de por qué sigue manteniendo con firmeza su envidiable salud para continuar masacrando al pueblo de Dios, para continuar blasfemando el nombre de Dios, para continuar por todos los medios arrasando con todo lo que huele a Cristo o a Evangelio. ¿Cómo es posible que la corriente del mundo sea tan ciega como para asesinar, despreciar, ridiculizar y querer acabar con el cristianismo, cuando todo lo que el cristianismo verdadero produce es progreso en las naciones? Ahí tenemos las naciones donde el cristianismo ha agarrado con fuerza: Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, Australia. ¿Qué tenemos en esos países? Vamos a coger los países donde el catolicismo ha agarrado con fuerza: España, los países hispanos. Ahí tenemos el contraste. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? ¿Cuál es la perspectiva que los cristianos deben tener del sufrimiento que viene a sus vidas por el hecho de ser cristianos? ¿Y cómo tenemos que reaccionar ante esta situación en el mundo en el que vivimos? Porque es algo que se nos anuncia, se nos advierte. Lo primero que debemos recordar es que el sufrimiento por causa de Cristo no nos debe sorprender. A Juan le sorprendía, a muchos cristianos les sorprende. Bueno, pues continuamente el Evangelio, continuamente las Escrituras nos está diciendo que no os sorprendáis, que esto es así. Primera de Pedro 4:12: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Cuando Pedro está escribiendo esto, todo lo que tiene que ver con Nerón y su increíble magnicidio se había llevado a cabo. Y le está escribiendo a personas que acababan de sufrir una de las persecuciones más terribles, crueles y sangrientas que se llevaron a cabo, la de Nerón.
Y les está escribiendo esto: amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Esto no es extraño. Esta palabra que Pedro usa aquí, que se traduce como no os sorprendáis, sorprenderse, es la misma que aparece también en el versículo 4 de esta primera carta, refiriéndose al asombro que siente el mundo incrédulo cuando observa la conducta de los cristianos. Porque a lo mejor esto tiene que ver algo con la conducta. Fijaos lo que dice 1 de Pedro 4, 3 y 4. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agradaba a los gentiles. Tú hoy vas con los gentiles haciendo lo que hacen los paganos de nuestros días, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías, y no hay ningún problema. Pero si eres un cristiano y estás en tu sitio, Pedro sigue diciendo: ¿a esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución? Y entonces os ultrajan. Claro, luego está el concepto de que tenemos nosotros, o que entendemos por todo lo que el apóstol Pedro está aquí, y aquí deberíamos dar por lo menos una serie de 27 sermones para hablar de todo esto. Pero si no somos ignorantes del alcance que tiene la bestia y Satanás y todo lo que esto implica, sabremos cómo se disfraza de distintos ropajes para hacernos creer una cosa cuando realmente es lo contrario. Luego, nuestra increíble imaginación, que cuando vamos a hacer una cosa y queremos justificarla, nos sacamos justificaciones de todo tipo para no querer hacer lo que la Escritura dice que tenemos que hacer. Entonces lo maquillamos, que se nos da espléndidamente. Pero la Escritura es bastante clara. Luego, si que nosotros también queremos engañarnos, es otra cosa. Pero nos estamos engañando. La hostilidad de la que Pedro habla en este pasaje no es no es la que una persona puede sentir por otra, porque le irritan algunos rasgos de su personalidad, y digo, yo no soporto a esta persona porque fíjate lo que hace, se come a los niños crudos por la noche y luego viene todo sangriento y, en fin, no lo soporto, ¿no? De lo que Pedro está hablando aquí es del sufrimiento de los cristianos por el hecho de ser cristianos, por el hecho de identificarse con la persona de Cristo. Porque todo aquel que se identifica abiertamente con Cristo y se conduce en el mundo de una manera consecuente con la fe que profesa, va a experimentar en mayor o menor grado hostilidad por parte del mundo. Esto es una regla matemática. Dice el Señor en Juan 15, 18: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Lo debemos tener en cuenta. Cristo no pudo haber sido más explícito aquí en nuestro texto. El mundo me aborrece y vosotros también seréis aborrecidos por causa de mí. Es bastante claro. Y además es un odio injustificado, pero es una realidad. Dice en Juan 15, 25: pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. ¿Cuál es la causa contra los cristianos? ¿Cuál es la causa contra Cristo? ¿Cuál es la causa? Un hombre que se dirigió perfectamente de acuerdo a la ley de Dios durante toda su vida. ¿Cuál es la causa para llevarlo a la muerte y ejecutarlo? Después de 3 juicios completamente falsos y ajenos a lo que disponía la ley. ¿Cuál es la causa de que se persiga a los cristianos, a los verdaderos? A los que no son verdaderos están tan contentos en el mundo y el mundo tan contentos con ellos. Pero a los verdaderos cristianos, ¿cuál es la causa del menosprecio, del desprecio, del insulto y del ultraje? Si el cristianismo fuera una religión humanista, si el Evangelio proclamara una salvación en la que el hombre tuviera algo de mérito, la verdadera religión, si fuera esta, sería bastante popular. Las iglesias estarían llenas porque todos podemos hacer cosas para ganar nuestra salvación, porque eso es la ley natural, la religión natural de todo ser humano. Pero el Evangelio proclama todo lo contrario, que el hombre se encuentra en una condición miserable, que es impotente en lo que respecta a la salvación de su alma, que es Dios mismo quien tuvo que venir en su auxilio y llevar a cabo una obra de salvación en la que el hombre no tiene ningún mérito en absoluto. No se merece nada y no puede hacer nada. Es humillante para el hombre. Esa es la clara enseñanza de ese texto tan conocido por nosotros de Efesios 2, 8 y 9, cuando nos dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, y no es por obras para que nadie se gloríe. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Bueno, pues te pones a predicar esto en el 99% de las iglesias que se llaman evangélicas y no creen en esto.
que no somos salvos por las obras, que somos salvos por la fe. Solo la fe. Que es un don de Dios, que no es nuestro, que nosotros no aportamos la fe, que no es un mérito nuestro, que es la misericordia de Dios quien nos llamó a su reino por medio de Cristo, dándonos el don de la fe, que nos lo dio Dios. Este es un mensaje realmente increíble, es una buena noticia que debería ser recibida con gozo y alegría por todos, pero no es así, no es así. Por una parte, la inmensa mayoría de la Iglesia no quiere ni saber hablar de esto. Y por otra, es un mensaje que humilla al hombre de este mundo porque le da toda la gloria a Dios. Y ya sabéis que el hombre no quiere compartir su gloria. El hombre es el hombre, el superhombre, el hombre que trasciende. Yo, Nabucodonosor, soy lo que soy. Estas son mis grandes conquistas. Y ese es el hombre. Y eso es precisamente lo que el hombre en su pecado no quiere hacer, reconocer que es de Dios toda la gloria, en todos los ámbitos de su vida. Y por lo tanto, no quiere quitarse a sí mismo del trono y poner a Dios en ese lugar que por derecho le corresponde. El hombre no quiere hacer esto y por lo tanto todo lo que suene a que él se quite del lugar del trono en el que está y ponga a Dios, le repele en grado superlativo. Por otra parte, también el mundo aborrece a Cristo por su exclusividad. No solamente porque Cristo le revela su impotencia, sino también porque Cristo se revela como el único Salvador. Es exclusivo. No hay otro más, no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en los que podamos ser salvos. Nada, es solo Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Y eso es algo que el mundo incrédulo no acepta del cristianismo. Y muchos cristianos tampoco. Si estuviéramos dispuestos a hacer algún tipo de concesión, habría muchos que mantienen la iglesia, y de hecho muchas iglesias que hacen todo tipo de concesiones se llenan hasta abarrotar sus locales de gente que viene a sentirse bien y cómoda y alegre consigo misma. Bueno, pues ya tienen su culto, se adornan a sí mismos. Es otro tipo de idolatría. Pero es imposible ser fieles a Dios y populares. Es imposible. Pero todavía hay algo más. El mundo aborrece a Cristo porque ven en él una amenaza para su vida. El efecto esclavizador del pecado ha trastornado de tal manera el corazón humano que el hombre en su pecado no quiere vivir fuera de la cárcel en la que está. Está sometido, es esclavo y no quiere salir, quiere seguir siendo esclavo. Ha tomado del cáliz de las abominaciones de este mundo, está satisfecho con lo que obtiene y a la vez rechaza con ira todo lo que viene de parte del Evangelio. Y por tanto quiere acabar con todo el Evangelio. Si uno corre según la corriente de este mundo, no va a tener ningún problema. Ninguno. Si te unes a tus familiares en sus festividades y eventos sociales, si participas en las opiniones de este mundo y te identificas con la progresía, si muestras un carácter humanista y buenista, no tendrás ningún problema, ninguno, porque vas andando como ellos. Entonces no tienes ningún problema. Pero si marcas con firmeza tu posición y convicciones cristianas, sin duda vas a ser acusado por aquellos que se llaman nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros familiares, nuestros hermanos de otras iglesias. Vas a ser acusado de: eres un intransigente, eres un talibán. Esto no lo puedes hacer en nuestros días, siglo XXI, porque no corres con ellos en el mismo desenfreno de disolución. Y por tanto la respuesta es: os ultrajan. Los que se llaman cristianos en general ceden a la más mínima presión de sus familiares y amigos o de los asuntos sociales. No hay ningún problema. Lo que tengamos que hacer, me lo pide la familia, pues yo lo hago sin ningún problema, sin ningún cargo de conciencia. Claro, los que vivieron en épocas pasadas, que tuvieron que pagar esas decisiones con la muerte o el destierro, habría que preguntarles: ¿pero por qué hacéis eso si nosotros en nuestros días hacemos lo que nos da la gana y no pasa nada? ¿Por qué vosotros tenéis que enfrentaros a la muerte o al destierro por cosas pequeñas como las que nosotros hoy tranquilamente cedemos a cualquier chantaje que nos hagan? El asunto es que es imposible ser fiel a Dios y vivir en este mundo sin enfrentarnos de una manera bastante sorprendente y de frente contra sus corrientes de moda y pensamientos. El Señor nos dice en su palabra que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús creerán que están en el país de Alicia y las mil maravillas.
Esto no es lo que dice la Escritura. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Entonces es algo que lo tenemos que tener en la mente. Quiero ser consecuente e íntegro con las Escrituras, sin ninguna duda voy a tener persecución, sin ninguna duda. No siempre va a ser una persecución abierta y violenta como la que vemos en los primeros siglos, donde destripaban a todo lo que se movía. Ni siquiera tiene que ser una persecución física donde tenemos que salir corriendo delante de los soldados. Fijaos bien que Pedro habla de ser vituperados por el nombre de Cristo. Puede ser un insulto, un menosprecio, un desprecio, un chantaje emocional, que son los más civilinos, te hacen un chantaje emocional y al final, claro, cedes, porque es un chantaje emocional que te están haciendo a ver si te desequilibran por completo. Y esto provoca, si no se mantiene firme, que haya rupturas familiares, que haya rupturas sociales, que haya ruptura entre amigos, porque no participas en sus actividades, a las cuales alegremente te invitan. La pregunta es, ¿estamos nosotros como creyentes dispuestos a pagar el precio o no? ¿Vamos a ser fieles a Cristo a una costa de ser marginados? Porque eso es lo que el Señor nos está diciendo aquí. Dice el Señor en Mateo 5:11: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Y la palabra vituperio, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, la palabra vituperio implica toda clase de abuso verbal e incluye los insultos, los reproches, las difamaciones, el falso testimonio y las mentiras contra nosotros. Si por causa de Cristo dicen todo esto, pues debemos sentirnos halagados porque realmente estamos en el lugar que debemos estar. Si este vituperio es por causa de nuestra identificación con el nombre de Cristo, debemos sentirnos dichosos y honrados por pertenecer al grupo de aquellos que en su fidelidad honran a Dios con sus vidas. Porque mientras el mundo nos rechaza y nos ve como poca cosa, lo que está manifestándose es que Dios ha hecho nuestra morada en nosotros por medio de su Espíritu, y evidentemente eso tiene un contraste con el mundo en el que vivimos. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo en nosotros? Es hacernos cada vez más semejantes a Cristo. Y no es precisamente por eso por lo que el mundo nos aborrece y nos insulta, por identificarnos con Cristo. Entonces, ¿no nos deberíamos sentir dichosos cuando ese vituperio sea por el nombre de Cristo? ¿No nos deberíamos sentir dichosos? Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras de todo lo que está pasando, de la muerte de los cristianos, de la persecución, de la blasfemia contra Dios? ¿Por qué te asombras? Así que, queridos hermanos, ¿por qué te asombras? ¿Por qué te asombras? Ahora, si no tienes nada de qué asombrarte, tienes un pequeño problema. Pero si te asombras por todo lo que está ocurriendo, vamos a seguir profundizando en las Escrituras y vamos a ver cómo esto es lo natural que debe ocurrir en la vida de todo verdadero creyente. Vamos a terminar en oración.